Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente en este tiempo de adoración. Todo es una adoración desde que comenzamos el servicio. Particularmente la iglesia el día de hoy ha separado un tiempo para ayunar y orar, para buscar más de Dios, y todo lo que hacemos es una adoración. Así es que bienvenido nuevamente a todos los hermanos y personas que se han conectado después que hemos comenzado, siempre pidiéndole a la iglesia que trate de ser puntual a los servicios y podamos juntos comenzar siempre a alabar al Señor y adorarlo, y ahora poner atención a la palabra de Dios, ¿sí? Pero antes quiero que me acompañen en un momento de oración, por favor. Quiero que oremos por nuestra nación, por nuestro país, por la situación política de nuestra nación y por el futuro de los futuros gobiernos que vendrán, a los cuales tendremos que estar atentos y buscar que el Señor haga su voluntad, ¿no? Entonces vamos a orar por ello, hermanos. Les pido por favor que me acompañen. Señor, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias, porque si hoy hemos amanecido con vida es por tu infinita gracia y tu infinita misericordia, Señor. Gracias por ese favor que nos das, Señor, de estar en pie. Hoy rendimos nuestra vida a usted, Señor, y en esta mañana queremos unirnos en oración por nuestra nación, por nuestro país, por la situación y la coyuntura política en la que se encuentra el país. Nuestra oración, Señor mi Dios, es para que usted, Padre amado, tengamos paz para poder seguir compartiendo el Evangelio, que tengamos paz y libertad para seguir, Señor, congregándonos, que tengamos paz para poder seguir con libertad anunciar tu palabra, Señor, cada día, no solamente los domingos, sino en cada momento que tengamos que servir, sea en las calles o sea aquí en la congregación. Señor, oramos por los jóvenes y los adultos, Padre amado, que están inmersos en toda esta coyuntura política. Padre amado, que no haya división en nuestra nación. Te pedimos, Padre, que sostengas el Perú en tus benditas manos. Y gracias, Señor, porque en usted siempre hay esperanza de un futuro mejor. Te alabamos por ello. Y bendice este tiempo, Señor, a todas las personas que están escuchando este mensaje. Bendiga sus vidas y que tu palabra obre con poder y autoridad en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirles por favor que en casa, en el hogar, no dejemos de estar orando todos los días con nuestros hijos y la familia por el país, por el Perú, ¿sí? Bien, hermanos, vamos a ir al Nuevo Testamento, por favor, al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, vamos a ver del versículo 1 al versículo 12, ¿sí? El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12. Para las personas que no tienen una Biblia, los versículos van a estar en la pantalla, pero para todos los hermanos deben estar con su Biblia en casa, ¿sí? Dice así la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo
y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sí? Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Estos domingos vamos a estar predicando temas acerca de el evento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las personas que lo vieron al resucitado y cómo impactó en sus vidas, ¿sí? Y de allí qué lecciones podemos aprender nosotros, ¿sí? Hoy día vamos a ver entonces cómo en estas palabras de Jesús se hicieron reales. Ellas las habían escuchado, los discípulos lo habían oído, pero se habían olvidado. Y hoy vamos a ver entonces cómo Dios es fiel a su palabra, y con el propósito de que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Y el mensaje de la semana pasada, como el del día de hoy, está enfocado principalmente en las mujeres. La semana pasada vimos a María Magdalena, ¿sí? Porque ella fue la primera que a quien Jesús se le presentó, a quien Jesús en su cuerpo resucitado se le presentó. Ella fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Y como un progreso del llanto, del dolor, de la incomprensión, fue progresivamente trabajando en el corazón de esta mujer, Dios, para después salir de la tumba ella corriendo, ya no con llanto, ya no con dolor ni con lágrimas, sino con gozo. Y no solamente con gozo, sino con que sus ojos vieron a Jesús resucitado. Y Jesús le encargó a ella un mensaje que tenía que portar. Así que vimos entonces en la persona de María Magdalena cómo Dios trae un cambio, cómo el Cristo resucitado trae un cambio para pasar del dolor al gozo, para pasar del llanto a las bendiciones que Dios tiene preparadas para todas aquellas personas que ponen su fe en Jesucristo. Hoy vamos a ver entonces no a María Magdalena, sino a las otras mujeres, ¿sí? A las otras mujeres. Y vamos a ver 6 aspectos. Primero, estas mujeres que no hallaron el cuerpo del Señor en la tumba, estas mujeres que recibieron una respuesta de los ángeles, estas mujeres que se habían olvidado de las palabras de Jesús, estas mujeres que después recuerdan las palabras de Jesús, y estas mujeres a quienes Cristo resucitado les sale al encuentro, y estas mujeres que con fe, con una fe viva, comparten con gozo de Jesús, ¿sí? Así es que quería también mencionarles lo siguiente. El 4 de abril de este año hemos tenido una celebración de Semana Santa. El 4 de abril terminó la celebración de Semana Santa según el calendario que tenemos, ¿sí? Y para muchas personas eso es normal. Una celebración, jueves santo, viernes santo, entonces, y sábado santo y domingo de resurrección. Y ahí termina la celebración de Semana Santa, ¿sí? Y muchos creyentes también pareciera que ahí termina la celebración, pero no es así. No es así. Para nosotros una celebración como esa no puede terminar en una fecha de un calendario. Nosotros debemos recordar todos los días este evento glorioso, porque si no hubiese sucedido este evento glorioso de que Cristo se levantó de entre los muertos, ¿sabe qué? No tendríamos un Nuevo Testamento. No se escribirían ¿qué hubiese predicado Pedro su primer discurso? No tendría nada que predicar. Por lo tanto, no existiría el libro de los Hechos, ni las cartas de Pablo, nada del Nuevo Testamento. La iglesia no existiría. Así es que la importancia gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ser recordada por nosotros todos los días de nuestra vida. Y el día domingo, cuánto más, porque el día domingo es el día del Señor para nosotros. Sí. Es el día en que Cristo se levantó dentro de los muertos y venció la muerte, venció el pecado, y porque hizo Él eso, entonces nosotros somos perdonados de nuestros pecados y tenemos la esperanza de vida eterna, ¿sí? Bien, hermanos, así es que para nosotros continuamos con gozo, ¿sí? A pesar de las circunstancias que puedan haber en nuestra nación,
Mire, el verdadero creyente de todas estas cosas tiene paz, tiene una seguridad, tiene una paz, que no importan los resultados que hayan políticamente de quién irá a gobernar nuestra nación por los próximos 5 años. El verdadero creyente tiene una paz absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en aquel que está por encima de todo gobernante, en el que gobierna los cielos, el universo y la tierra, nuestro Dios vivo. Bien, hermanos, entonces, con esta pequeña introducción, primero, el primer aspecto es que estas mujeres no hallaron el cuerpo de Jesús, ¿sí? Cuando ellas, el primer día de la semana, el domingo al amanecer, se dirigieron hacia el sepulcro, Lucas nos narra entonces que estas mujeres no hallaron ahí, llevaron unas especies aromáticas que habían preparado y no encontraron el cuerpo de Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Sí? El Evangelio de Mateo nos narra qué es lo que había sucedido. Y mire, Mateo capítulo 27, versículo 62, vamos a leer eso, 62 al 66, dice así la Escritura: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Sí, los sacerdotes y los fariseos fueron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así es que esto sucedió en el lugar donde José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús sin vida. Los principales sacerdotes y los fariseos lograron que Pilato mandara poner una gran roca sobre esa entrada, la sellaran, pusieran el sello real y colocaran una guardia romana ahí los 3 días, ¿sí? Los 3 días. Pero el capítulo 28 del versículo del 1 al 4 nos narra lo siguiente, de este mismo Evangelio de Mateo: pasado el día de reposo, ¿sí?, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos, quedaron en coma. Así es que vino un ángel del Señor enviado del cielo. Hubo un terremoto local allí que removió la piedra, porque esa piedra era muy grande. Se necesitaban varios hombres para remover esa piedra. Y de esta manera, mis amados hermanos, la entrada del sepulcro quedó abierta, ¿sí? Quedó abierta. No para que salga Jesús de allí, sino para que los primeros testigos, las primeras personas entren y evidencien que su cuerpo no estaba allí. Esto fue lo que sucedió. Por eso es que cuando las mujeres fueron corriendo al sepulcro, ellas esperaron encontrar como un obstáculo primero quién le removería esa piedra tan grande. Sí, ellas fueron con ese pensamiento de ver quién nos podrá ayudar a remover esa roca tan grande. Y no solamente eso, sino que ahí va a estar la guardia romana, y cómo vamos a hacer para ingresar. Pero a pesar de esos obstáculos, ¿sí?, eso no fue un impedimento para que ellas, en su amor hacia Jesús, quisieran terminar de ungir el cuerpo sin vida, ¿sí?, de su Señor. Pero no esperaron ellas encontrar, ¿sí?, que la tumba estaba abierta. No esperaron ellos encontrar que la roca había sido quitada, que no estaba la guardia romana, porque ellos después fueron a dar el informe, ¿sí? Y lo más sorprendente, que no estaba el cuerpo del Señor allí en ese sepulcro, ¿sí? Mis hermanos, nada impidió lo que Dios había determinado, ¿sí? Nadie impidió los planes de Dios, ni los influentes sacerdotes, ni los fariseos,
ni el mandato del gobernante Pilato, ¿sí? Ni esa roca grande, ni esa guardia romana, nada, ni el poder humano, ni el poder material pudo detener, pudo impedir lo que Dios había planeado hacer: levantar de entre los muertos a su Hijo amado al tercer día, ¿sí? Para que se cumplan sus planes divinos. Así es que esa fue la situación que encontraron estas mujeres, ¿sí? Estas mujeres reciben una respuesta ante este asombro. Ellas se quedaron perplejas. El versículo del 4 al 6 dice eso del Evangelio de Lucas. Volviendo al Evangelio de Lucas: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas quedaron perplejas, no encontraban una explicación alguna, se llenaron de miedo por los sucesos de los cuales ellas estaban siendo partícipes, ¿sí? Y en aquellos momentos de desconcierto se le aparecen dos ángeles que se hicieron presentes, invitándolas a reflexionar, porque eso es lo que hace con la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mejor dicho, ¿qué estaban buscando ustedes aquí? A uno vivo entre los muertos no está, ¿sí? El mensaje de los ángeles que fue enviado por Dios, o el mensaje del ángel, perdón, porque fue un ángel el que se dirigió a ellas, tenía el propósito de llegar a sus mentes, ¿sí? Y traer el hecho real, que el hecho real del cuerpo de Jesús tenía una razón, y la razón era de que el cuerpo no estaba allí porque así lo había dicho Jesús cuando estuvo vivo con ellas, ¿sí? Entonces el mensaje del ángel tenía este propósito de conducir sus mentes hacia una realidad, y una realidad que tenía una razón, y que tenía una razón basada en unas palabras, y esas palabras no eran las de los sacerdotes, ni de los fariseos, ni la de Pilato, sino que eran las palabras del mismo Jesús. Los ángeles, mis hermanos, o el ángel, perdón, fue el primer anuncio, ¿sí? El primer anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se hizo a través de este ángel, ¿sí? El primer anuncio de que Cristo había resucitado estuvo en la boca de un ángel. Y las primeras mujeres que recepcionaron este anuncio glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron precisamente este grupo de mujeres, ¿sí? Este grupo de mujeres. Tercero, estas mujeres habían olvidado las palabras de Jesús, ¿sí? Eso es lo que el ángel le dice, ¿sí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, ¿sí? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día, ¿no? Tres cosas tenían que recordar. Tenían que recordar que Jesús tenía que ser entregado, o sea, ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores. Segundo, tenían que recordar que Él dijo que iba a ser crucificado. Y tercero, tenían que recordar que Él mismo había dicho en ese momento que iba a resucitar. Y esto Jesús, cuando uno lee los evangelios, Mateo, cuando uno lee Marcos, Lucas y Juan, uno ve y encuentra que Jesús, mínimo en 3 oportunidades, le dijo esto a sus discípulos. Y las mujeres estaban escuchando porque ellas acompañaron a Jesús durante su ministerio, le servían a Él y a los discípulos también. Pero el ángel les dice: acordaos, ¿sí? Acordaos. Y gramaticalmente, este es un verbo imperativo. ¿Y qué quiere decir un verbo imperativo? Quiere decir que siempre va a reflejar la imposición de la voluntad del hablante hacia o sobre el oyente, ¿sí? Eso quiere decir, gramaticalmente, este verbo acordaos quiere decir que es la imposición de la voluntad del hablante hacia el oyente. Y aquí el ángel está trayendo un mensaje de ¿quién? Un mensaje de Dios. Quiere decir que este mensaje de Dios tiene el propósito de imponerse sobre las mujeres su perfecta voluntad, ¿sí? Imponer Dios su perfecta voluntad sobre estas mujeres que estaban, ¿cómo estaban ellas? ¿Sí? Estaban entonces en un llanto, estaban confundidas. Lo que Dios se proponía hacer con estas mujeres era mover sus pensamientos, sus confusiones, su llanto, su incomprensión, ¿sí?
Mover todas esas cosas. ¿Hacia dónde? Hacia la palabra de Jesús, que él había expresado que al tercer día resucitaría. Eso tenía el propósito. Esta palabra que el ángel les mencionó. Acordaos, ¿sí? Acordaos. Esta palabra tiene entonces el propósito también de recordar con la intención de una acción, ¿sí? De una acción. En su propia voluntad y bajo la fuerte influencia de sus emociones que gobernaban su mente y sus acciones, estas mujeres eran incapaces de recordar las palabras de Jesús, ¿sí? Tuvo entonces que venir un mensaje con autoridad divina para mover su voluntad del dolor hacia la realidad de la resurrección del Señor, ¿sí? Tuvo que venir un mensaje con autoridad divina para mover a estas mujeres, ¿sí? Ninguna de ellas había sido capaz de decir una a otra, ¿sí? Pero si no está aquí, ¿qué dijo Jesús cuando él estaba vivo? No, todas estaban inmersas en su dolor, en su confusión, en sus conclusiones erradas acerca de la persona de Jesús inclusive, ¿sí? Así es que la intención del mensaje divino era que recordaran, que trayeran a la memoria. ¿Qué cosa? ¿Qué tenían que recordar? ¿Qué tenían que recordar estas mujeres? Porque ellas acompañaron a Jesús durante todo su ministerio. ¿Qué tenían que recordar? ¿Sí? De cómo Jesús tuvo poder sobre los demonios, de cómo Jesús echó fuera a demonios de personas que estaban poseídas, de cómo Jesús había echado demonios, los 7 demonios sobre que estaban poseyendo a María Magdalena. ¿Tenían que recordar ese poder de Jesús sobre los demonios? ¿O tenían que recordar el poder de Jesús sobre la naturaleza, cuando él calmó las tormentas del mar que se habían levantado? ¿O cuando él caminó sobre el mar? ¿O cuando él convirtió el agua en vino en Canaán? ¿Tenían que recordar eso? ¿O tenían que recordar cómo Jesús unos cuantos panes y unos cuantos pececillos los convirtió en alimento, si multiplicó, eso, para alimentar primero a 5,000 personas y después a 4,000 personas? O tenían que recordar quizás el poder que tuvo Jesús sobre los enfermos, sobre las enfermedades, paralíticos, ¿sí? Leprosos. ¿Tenían que recordar cómo sanó a un leproso? O no, mejor tenían que recordar cómo sanó a 10 leprosos. O tenían que recordar cómo Jesús le dio vista a los ciegos, a ciegos de nacimiento. Entonces, ¿qué tenían que recordar? Tenían que recordar cómo Jesús tuvo poder sobre los demonios, cómo Jesús tuvo poder sobre la naturaleza, o cómo Jesús tuvo poder sobre las enfermedades. No, tenían que recordar quizás cómo Jesús tuvo poder sobre la muerte, cómo Jesús resucitó a la hija del principal de la sinagoga. O mejor aún, tenían que recordar cómo Jesús resucitó a Lázaro, porque a Lázaro lo resucitó después de 4 días de estar en el sepulcro. Qué eventos tan gloriosos, ¿verdad? O mejor, Pedro y Juan tenían que recordar la transfiguración en la que fueron ellos testigos. ¿Qué tenían que recordar entonces? ¿Tenían que recordar los hechos de Jesús, los milagros de Jesús? ¿Tenían que recordar estas cosas por más admirables que habían sido? ¿Sí? No, hermanos y hermanas, no tenían que recordar esto. Lo que tenían que recordar, dice el ángel, acordaos de lo que Jesús dijo. Acordaos de lo que Jesús dijo, acordaos de las palabras de Jesús, ¿sí? Acordaos, dice, ¿no? Acordaos entonces de lo que él dijo, ¿sí? Cuando aún estaba en Galilea, ¿sí? Acordaos. Se tenían que acordar no tanto de los hechos, de los eventos, no tanto de los milagros, ¿sí? No tanto de esas cosas, sino de la palabra de Jesús tenían que acordarse. Entonces aquí viene un tema: recordar versus olvidar, ¿sí? Al no recordar las palabras de Jesús, ellas se llenaron ¿de qué? Se llenaron de temor, de miedo, de confusión, de decepciones, llegando, como les dije, a unas conclusiones inclusive erradas acerca de la persona de Jesús. Y todas estas cosas las condujeron, ¿sí? Sus acciones, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos las llevaron a unas acciones equivocadas, ¿sí? Hablando en conjunto con los demás discípulos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Algunos se escondieron, ¿sí?
Otros retornaron a su aldea, como los que vamos a ver después, los que retornan a la aldea de Maús. O ellas que las llevaron a unas acciones de rendirle adoración a un cuerpo sin vida, y por eso compraron las hierbas, las especias, las prepararon, ¿sí? Y las llevaron a estas acciones, ¿sí? De ir al sepulcro, ¿a qué? A rendirle adoración a un cuerpo sin vida, de hacer de la muerte una religión sin esperanza. O sea, todas estas cosas, al no recordar ella las palabras de Jesús, las llevaron a estas acciones, a ellas y a los discípulos. Las acciones que hicieron los discípulos lo veremos en otro mensaje. Hoy estamos entrando en el mensaje en las mujeres, ¿sí? Entonces, hacer de la muerte una religión sin esperanza realmente, ¿no? Así como el día de hoy muchas personas han puesto su fe en la muerte de muchos hombres y muchas mujeres, ¿sí? Que ninguno ha resucitado, ¿sí? Porque el único que ha resucitado entre los muertos es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único, ¿sí? No ha resucitado Pedro, no ha resucitado Pablo, no ha resucitado Juan, no ha resucitado María, ni María Magdalena, ni Juana, ninguna ha resucitado. El único que se ha levantado entre los muertos ha sido nuestro Señor Jesucristo, glorioso, vencedor. Así es que, pero estas mujeres, todas estas confusiones, al no recordar las palabras de Jesús, estaban camino a una religión sin esperanza, a una religión, a una adoración de un lugar, de un sepulcro, de un cuerpo sin vida. Ahora, los que sí recordaron fueron los sacerdotes y los fariseos. Ellos sí se acordaron, por eso que fueron donde Pilato, ¿sí? Eso fue lo que les leí del Evangelio de Mateo, capítulo 27. Ellos sí se acordaron, ¿sí? Pero ellos, ¿qué dijeron? ¿Sí? Y aquí quiero hacer un alto en Mateo 27. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, se acercan a Pilatos en el versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos, ahí está, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos se acordaron, no solamente que Jesús había dicho que iría a resucitar, sino que se acordaron inclusive del tiempo, al 3er día, ¿sí? Y le dicen a Pilatos, le dicen Señor, y a Jesús lo llaman aquel engañador, ¿sí? Aquel engañador. Estos sacerdotes, estos fariseos que pertenecían al pueblo de Israel, en lugar de llamar a Jesús Señor, ¿sí?, lo llaman un engañador, un engañador, un engañador. Esas eran las cosas que ellos recordaban, ¿sí? Y hay mucha gente el día de hoy que no cree en la palabra de Dios. Hay mucha gente el día de hoy que así, por no creer en la Biblia, están llamando al autor de la Biblia, que es Dios mismo, un engañador, ¿sí? Así que usted tenga mucho cuidado cuando usted dice algo acerca de la Biblia, cuando usted dice algo acerca de la palabra de Dios. Estos sacerdotes, estos fariseos, llamaron al autor de las Escrituras un engañador. Si estas mujeres, volviendo a las mujeres, si ellas hubiesen recordado las palabras de Jesús, mejor dicho, ellas tenían que haber recordado las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para llenarse de esperanza, llenarse de fe, llenarse de una expectativa gozosa, esperando qué sucederá al 3er día, ¿sí? Ha pasado el 1er día, el 2.º día, una esperanza. El Señor dijo, ¿sí?, hoy es el 3er día, esperemos con fe. Hubieran dicho ellas a los discípulos que estaban confundidos también, Pedro en su dolor porque había negado al Señor 3 veces, le hubiesen dicho a él y a los demás: entonces, hermanos, tranquilos, nuestro Señor nos ha mostrado su poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la muerte misma. Y Él dijo cuando estaba vivo, ¿sí?, nos dijo que resucitaría al 3er día. Entonces, esperemos con fe, creamos en su palabra, porque lo que Él ha dicho lo cumplirá, ¿sí? Porque Él es un Dios que no miente. Esas hubiesen sido las palabras de estas mujeres para animar a los discípulos que necesitaban ser alentados.
Pero como no recordaron esto, entonces no habían tales palabras. Cuarto aspecto, las mujeres después recuerdan las palabras de Jesús. El versículo 6 del capítulo 24 dice, el versículo 8, perdón, ¿sí? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿sí? Las circunstancias vividas ese fin de semana, ¿sí? Lo ocurrido con Jesús ese fin de semana, les hicieron olvidar lo que Jesús había dicho. Y también intervino el factor de la incredulidad, por supuesto, no en ellas. Pero ahora, gracias al mensaje del ángel, se acordaron de las palabras de Jesús, gracias al mensaje de la intervención divina a través de los ángeles, que movieron sus pensamientos, sus emociones, ¿sí? Para llevarlas a recordar las palabras de Jesús y así creer en esas palabras de Jesús. Todo, absolutamente todo se había cumplido conforme a las palabras de Jesús que ellas mismas podían testificar, porque ellas, a diferencia de los hombres, de los discípulos, ellas acompañaron a Jesús en su crucifixión, vieron dónde lo habían sepultado y estaban allí presentes en esa sepultura. Entonces ellas pudieron ver que al recordar lo que Jesús había dicho, todo, absolutamente todo se había cumplido. Primero, que a Jesús lo habían entregado en manos de pecadores, lo vieron crucificado tal como Jesús lo había dicho, lo vieron su cuerpo sin vida que fue sepultado y vieron la tumba vacía, ¿sí? Vieron la tumba vacía. Todo era cierto conforme a lo dicho por Jesús. Solo les faltaba ver al mismo Señor resucitado, ¿sí? Era lo único que les faltaba ver a ellas, al mismo Señor resucitado. A diferencia de María Magdalena, ¿sí? Que ella ya había tenido un encuentro. En esa misma mañana sucedieron varias cosas, ¿sí? Pero este grupo de mujeres todavía no había visto al Señor resucitado. Lo habían acompañado, todos recordaron esas cosas, recordaron entonces que Jesús les había dicho que iba a ser entregado en manos de pecadores, recordaron que Jesús dijo que iba a ser crucificado, recordaron también que Jesús iba a resucitar al tercer día, porque vieron ahí el sepulcro vacío. Todo se había cumplido, pero ellas todavía no habían visto al Cristo resucitado. Y el Evangelio de Mateo no va a testificar de ese glorioso encuentro, porque Jesús sale al encuentro para verlas a ellas y presentárseles, ¿sí? Eso está en Mateo 28, ¿sí? El Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo del 8 al 10. Dice lo siguiente: entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y con gran gozo, ¿sí? Con temor y con gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, porque ellas tenían que ir a llevar, el ángel les dijo: vayan y díganles a los discípulos, ¿sí? Que Él no está aquí, Él ha resucitado, y que los encontrará en Galilea, tal como lo había dicho. Ellas tenían que llevar ese mensaje a los discípulos, y ellas salieron. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán de nuevo. Y allí me verán, dice, ¿no? Entonces se les aparece Jesús, mis hermanos. El Cristo resucitado se hizo presente, ¿sí? Era lo único que les faltaba a ellas ver para completar todo su recuerdo vívido de las palabras que Jesús les había dicho, ¿sí? Y Jesús no les dejó sin experimentar ese gozo y se hizo presente. Salió al encuentro Jesús, ¿sí? Él es fiel. Todo lo que dice, todo lo que ha dicho lo ha cumplido, lo cumple y lo cumplirá. Él es un Dios fiel, ¿sí? Él no es un hombre para que mienta. Entonces le salió al encuentro a esta mujer y se le presentó allí y les saludó diciendo: salve. Y salve quiere decir gócense, regocíjense. Jesús se presentó allí delante de ellas y le dijo: gócense y regocíjense. Aquí estoy, vivo, tal como lo dije, que al tercer día resucitaría. Gócense. Entonces ellas no solamente se regocijaron, sino que cayeron a sus pies. Y al caer a los pies del Señor, le adoraron, dice, ¿sí?
Esta es la verdadera adoración, ¿sí? Ellas fueron a una tumba a adorarle, a honrarle con unas especies, ¿sí? Lo cual simbolizaría una religión muerta, sin fe, sin esperanza. Pero ahora están a los pies de un Cristo vivo, y esta es la verdadera adoración, ¿sí? La adoración, las mujeres adoraron a un Dios vivo, adoraron a un Cristo vivo, ¿sí? Esa es la verdadera adoración, mis hermanas, mis hermanos, ¿sí? Que nosotros, gracias a las Escrituras, gracias a la Biblia y gracias a Dios que es fiel, nosotros adoramos a un Dios vivo. No adoramos a una persona muerta, no adoramos una religión sin esperanza, ¿sí? No adoramos a ningún personaje, sea hombre, sea mujer, que haya muerto y que no haya resucitado. Nosotros adoramos al único que resucitó de entre los muertos, a Cristo Jesús, ¿sí? Y ante sus pies nos postramos y a Él lo adoramos. Él es el único digno de adoración. Así es que hay muchas mujeres que, como ellas, tienen un amor por Dios, tienen un amor por buscar al Dios vivo, ¿sí? Hay muchas mujeres que están inmersas en muchas religiones. Estas mujeres tenían un amor por Jesús, le sirvieron porque Dios hizo cosas grandiosas y maravillosas en su vida. Dios les sanó, Dios la liberó de demonios, ¿sí? Jesús se mostró de una manera milagrosa a sus vidas, ¿sí? Entonces ellas tenían un amor hacia Jesús y querían seguir sirviéndole a Jesús. Y así muchas mujeres el día de hoy que tienen un amor sano hacia Jesús, pero que están buscando en lugares muertos una fe sin esperanza, ¿sí? Hay muchas mujeres, hay miles de mujeres que no están en el lugar correcto, que están en el lugar equivocado, que están en el lugar de una fe muerta, que están en el lugar de la idolatría, ¿sí? Y justamente para eso es la palabra de Dios, para explicar con la bendición de Dios y con la guía del Espíritu Santo que a quien tenemos que adorar es a Cristo Jesús. A Él tenemos que rendirnos, ¿sí? Porque Él está vivo, vive y reina por los siglos de los siglos, ¿sí? Hay muchas personas que cuando se acercan a un centro religioso van y tocan, ¿sí? Tocan una imagen, ¿sí? Ahí está su fe, pero es una fe sin esperanza realmente. Estas mujeres también estaban yendo a una tumba a tocar un cuerpo sin vida, pero se encontraron una tumba vacía y después el Cristo vivo se les apareció en un encuentro para que se regocijen, no para que sigan llorando en el sepulcro, sino para que se regocijen y para que se postren y adoren a un Dios vivo, a un Dios vivo. Gloria a Dios por ello. Jesús le dice: no temáis. Libre de temores, ya no portaban solo el mensaje angelical, que fue el primero que recibieron, sino que ahora portaban el mensaje de las mismas palabras de Jesús, ¿sí? Que vayan y le digan a sus hermanos, dice, ¿sí?, que se encontrarían con Él en Galilea. Último punto: las mujeres comparten una fe viva, comparten una fe, ¿sí? Las mujeres con una fe viva, comparten su gozo. Comparten su gozo. Eso está en el versículo del 9 al 11, ¿sí? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿sí? No solamente a los discípulos, a los 11 discípulos de Jesús, porque Judas ya estaba muerto, él se había ahorcado, sino a todos los demás también que estaban allí. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía una locura, dice, las palabras de ellos, y no les creían. Hasta el día de hoy a mucha gente le parece una locura lo que predicamos, pero esta es la verdad que predicamos. No es una verdad que hemos inventado nosotros, es la verdad escrita por Dios para que todo aquel que crea en estas palabras encuentre el perdón de sus pecados y la salvación en un Dios vivo. Estas mujeres entonces ya no tenían nada más que hacer en ese sepulcro, ya no tenían más que recordarlo, estaban camino a compartir estas cosas a los discípulos. Regresaron y anunciaron, ¿sí? Y anunciaron esto. La palabra anunciar quiere decir proclamar, entregar un mensaje procedente de Dios, ¿sí? Entregar un mensaje procedente de Dios. Era la proclamación solemne que el Señor
había resucitado. Era la proclamación solemne de que Jesús había resucitado de entre los muertos, ¿sí? Esta es la base del Evangelio. Esta es la base del Evangelio. Esto es proclamar el Evangelio, ¿sí? De esto fue lo que Pedro se tomó, ¿sí? Para poder pararse ante una multitud de gente en Jerusalén y predicar el primer mensaje que trajo como resultados 3,000 conversiones aproximadamente, ¿no? La aplicación, mis amados, mis amadas hermanas y hermanos también, hombres y mujeres, pero principalmente esto está enfocado en las mujeres. Recordar las palabras de Jesús es vital para la fe. Recordar las palabras de Jesús es vital para la fe. Un nuevo amanecer para ti, mujer, no se basa en las emociones, en los pensamientos positivos o en las frases de autosuperación que tú puedas decirte a ti misma, ¿sí? O que te inscribas en un curso de autosuperación, de automotivación, para estar con tus motivaciones al 100%, ¿sí? Un nuevo amanecer no se basa, no se sostiene en eso. Puede ayudarte en algo, pero no se puede sostener durante toda la vida, ¿sí? El nuevo amanecer, mujer, solamente puede ocurrir por dos cosas. Por dos cosas. Por la presencia de un Dios vivo en tu vida, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y no de un Dios muerto, no de un ídolo, no, sino por la presencia de un Dios vivo en tu vida, primero que todo. Y segundo, un nuevo amanecer solamente puede ocurrir porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que tú tienes que tenerla en tu mente, en tu corazón, para que puedas tú tener una voluntad que agrade a Dios, ¿sí? Ambas realidades, tanto la presencia de un Dios vivo como su palabra que es viva y eficaz, sí provocan emociones llenas de gozo y de esperanza, basadas no en una automotivación, sino basadas en la verdad de la palabra de Dios, basadas en Dios mismo. Y lo que se basa en Dios mismo es eterno, mis hermanos, es eterno, es eterno. No es que tengas que dentro de el próximo año volver a inscribirte en un curso de automotivación o recordar tus clases, no. Cuando una mujer tiene un encuentro con Dios vivo y cuando una mujer se sumerge en la palabra de Dios, siempre está llena de emociones sanas, llena de gozo, llena de esperanza, llena de fe, ¿sí? Sin importar las circunstancias que estén atravesando. Mujeres creyentes, para mis hermanas, ¿sí? Toda mujer que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que hoy está escuchando este mensaje, necesitas recordar la palabra de Dios. Tu hogar necesita de ti que tú recuerdes la palabra de Dios. Tu esposo necesita de ti que tú recuerdes la palabra de Dios. Mire, esto era un equipo, eran las mujeres y los discípulos, todos ellos estaban juntos y los discípulos estaban en el piso. Necesitaban que estas mujeres les alentaran, les animaran, pero es que ellas no recordaron la palabra de Jesús. Pero hoy en día, mis hermanas, la familia, tus hijos, tu esposo necesita que tú recuerdes la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra de Dios se puede imponer sobre cualquier circunstancia, se puede sobreponer sobre cualquier circunstancia adversa que estés viviendo. Dios con su palabra moverá tus pensamientos, tus confusiones, tu desesperación, tu angustia. ¿Hacia dónde? Hacia la seguridad, la confianza y la esperanza, ¿sí? De que Él tiene el control de todo, absolutamente de todo, y que todas sus promesas se cumplirán. Y eso solamente se puede hacer a través de la palabra de Dios. Dios lo puede hacer a través de su palabra, ¿sí? Por eso necesitas recordar tú la palabra de Dios, ¿sí? En tu propia voluntad y bajo las influencias de tus emociones que gobiernan tus pensamientos y tus actos, mujer, ¿sí? Eres incapaz de tomar sabias decisiones. Eres incapaz de mostrar y practicar tu fe. Eres incapaz. Y esto mismo le pasa a los hombres también. La pregunta es, ¿qué pasa si no hay nada en la memoria? ¿Qué pasa si no hay nada que recordar? Y ese es principalmente el área más descuidada de muchas mujeres. No leen, no estudian, no se dejan enseñar. No, cuando leen, muchas no creen también.
Hay muchas hermanas que leen y no creen en la palabra de Dios. Creen algunas cosas, pero otras no. Y lo último es que no tienen tiempo para el Señor. No tienen tiempo para leer, no tienen tiempo. No pueden sacar 20 minutos o 30 minutos para leer la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo, las quieres solucionar en tus propias fuerzas. Pero así nunca vas a solucionar, nunca vas a encontrar paz, gozo ni esperanza. Así que, mis hermanas, quiero terminar con lo que el Evangelio de Lucas dice en el capítulo 10, versículo 38 al 42, ¿sí? Acompáñame, por favor, busque su Biblia. Lucas capítulo 10. Este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo del 38 al 42, hablando de las mujeres que tienen la necesidad de recordar la palabra de Dios para apoyar a sus hijos, para apoyar a su esposo, para compartirla con otras, y que no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para estudiar, no se dejan enseñar o no creen algunas cosas de la Biblia, ¿sí? No tienen tiempo. Miren qué es lo que nos enseña Lucas en el capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino, refiriéndose a Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. No le será quitada. Dos mujeres en una misma casa, a donde había entrado Jesús. Marta lo invitó, ¿sí? Eso es lo que dice. Marta le recibió, dice aquí, ¿no? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella abrió la puerta de su casa. Marta abrió la puerta de su casa. Y estando Jesús en su casa, ella estaba preocupada, estaba afanada y estaba turbada por muchas cosas. Lo recibió a Jesús, pero después no tuvo tiempo para escucharlo, ¿sí? Recibió a Jesús en su casa, pero no tuvo tiempo para escucharlo. ¿Por qué? Porque estaba afanada, preocupada, turbada con muchas cosas. En cambio, su otra hermana, María, se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Jesús no iba a estar por mucho tiempo, Él iba a estar por un momento nada más allí. Él no se iba a quedar allí a vivir, ¿sí? Él estaba haciendo su ministerio, estaba recorriendo. Él iba a estar un tiempo nada más, un momento allí. Marta lo invita, pero después se olvida y no escucha lo que Él está diciendo. Y el Señor ratifica y dice: Marta, Marta, ¿no? Diciéndole: Marta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar afanada y preocupada por muchas cosas? Tu hermana ha escogido la mejor parte, porque es necesario solamente una cosa hacer mientras yo estoy aquí: escuchar mi voz, escuchar mi palabra. Y mis hermanas, muchas de ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Lo han invitado a su vida, ¿sí? Así se expresa muchas veces, ¿no? Entonces usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero después no tiene tiempo para escucharle, no tiene tiempo para leer su palabra, no tiene tiempo para estudiarla, no tiene tiempo para escucharlo. ¿Por qué? Porque estás afanada, estás turbada, estás preocupada, estás con muchas cosas, con muchas cosas, con muchas cosas. El hijo, los hijos, el bebé, el esposo, los padres, el trabajo, las clases, ¿no? No, pastor, entonces, si usted supiera, entonces ahora con todo esto de los niños que tengo que hacer, no tengo tiempo para nada, las clases virtuales y todo esto, ¿no? Hay muchas justificaciones, hay miles de justificaciones. Humanamente hay muchas justificaciones,
Pero delante de Dios no hay ninguna justificación, mi hermana. Si tú no recuerdas la palabra de Dios es porque no te has alimentado de la palabra de Dios, porque no la has leído. No le vas a poder dar lo mejor a tu familia. Tú le puedes ayudar a tu hijo con las clases. Tú le puedes servir el desayuno, el almuerzo y la cena a tu esposo. Pero eso es pasajero, eso es vano, ¿sí? Tu hijo necesita a una madre sabia, a una madre de fe, una madre de esperanza. Tu esposo necesita una mujer que lo anime, que lo fortalezca, que lo levante, porque esta situación económica, se ha quedado sin empleo, qué sé yo, sale preocupado a ver si encuentra algo, o está preocupado, en cualquier momento lo despiden del trabajo. Necesita una mujer sabia, una mujer llena de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, llena de la palabra de Dios. Pero si tú sigues afanada, preocupada y turbada por muchas otras cosas, entonces no hay esa bendición del Señor. Así es que quiero animarles y exhortarles a todas las mujeres que no hay un nuevo amanecer si no nos llenamos, si no se llena usted de la palabra de Dios, para que cuando enfrente una situación difícil usted recuerde la promesa del Señor y no sea como la experiencia inicial de estas mujeres: llanto, desesperación, incertidumbre, ¿sí? En lugar de haber recordado, de haber esperado, ¿no?, al Señor, entonces que cumpla al tercer día su promesa, levantarse entre los muertos, ¿sí? Vamos a orar entonces. Usted haga un compromiso con el Señor. Usted haga un compromiso de leer esta palabra que Él ha dejado escrita, ¿sí?, para que tu fe esté bien firme, bien cimentada en las verdades de la Biblia, en las verdades de las Escrituras. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos. Y en esta mañana, si bien es cierto el mensaje es para las mujeres, pero también, Señor, para muchos hombres, para muchos varones. Señor mi Dios, las preocupaciones, los afanes, Señor, y pasan los días, la semana, los meses, los años y siguen siendo las mismas. ¿Y cuántas mujeres se han quedado simplemente con una fe tan débil? Y aún así sirven en muchos ministerios, con una fe tan débil, en lugar de, Señor mi Dios, entregarte unos minutos de verdadera adoración al escuchar tu palabra para que sean fortalecidos sus corazones. Yo te pido por todas las mujeres creyentes de esta congregación y de muchas otras congregaciones, Señor, porque en estos tiempos difíciles los hijos necesitan una madre sabia, un esposo necesita una mujer llena de fe, pero no de una fe solamente de experiencias, sino una fe basada en las Escrituras. Eso fue lo que tuvieron que recordar estas mujeres. No tuvieron que recordar los actos de Jesús, sino las palabras de Jesús. Hay muchas hermanas que, Señor mi Dios, solamente recuerdan las acciones, cómo fueron sanadas, cómo fue su matrimonio restaurado, cómo Dios respondió una oración. Pero sobre eso no basamos la fe. La fe la basamos sobre tu palabra, Señor. Y cuánto se descuida la palabra tuya, Señor. Oro por mis hermanas. Bendíceles, Señor mi Dios, y dales un nuevo amanecer siempre que lean tu palabra. Dales un nuevo amanecer lleno de fe, lleno de esperanza, en un mundo que se derrumba, en una nación que está tan incierta. Pero tú levantarás mujeres, Señor mi Dios, sabias, llenas de fe, llenas de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos y mis hermanas, ¿sí? Que Dios les bendiga. Quiero pedirle a mis hermanas de la iglesia, especialmente a las jóvenes, si han estado escuchando este mensaje, que por favor dejen ahí sus saludos para su servidor. Vea que ustedes han estado escuchando este mensaje. Dios les bendiga mucho a todos ustedes, ¿sí? Bendiciones.